incomparable nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que estén todos ustedes muy bien. Bueno, gracias al Señor que tenemos esta posibilidad de conectarnos. Acá en Chile, algunos están citando ese texto, no dejar de congregarse, como sale en el libro de Dios, lo dice no dejar de conectarse, como algunos tienen por costumbre, sino ahora debemos estimularnos al amor y a las buenas obras a través de este medio. Le damos gracias al Señor. Esto es posible por a los seres humanos la inteligencia, la capacidad de poder hacer cosas que sirven para el bienestar de la humanidad. Es una obra que hace el Espíritu de Dios aún en los inconversos. Es un tema maravilloso. Ese Espíritu de Dios obra y da talentos a los hombres en general para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en tiempos tan peligrosos como esta pandemia. Estamos viendo las 7 columnas de la iglesia, los pilares de la casa de Dios, como versa Proverbios capítulo 9, en el verso número 1, la sabiduría edificó sus 7 pilares. Y esto es lo que sucedió cuando comenzó la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Algunos creen que la iglesia comenzó con los israelitas en Egipto. Eso es falso. Otros piensan que la iglesia comenzó en Antioquía, ahí en el capítulo 11, o que comenzó con el apóstol Pablo cuando él dio a predicar en su primer viaje misionero. Pero no, la iglesia comenzó a edificarse en el día de la resurrección del Señor. Aquí, en el libro de los Hechos, capítulo número 1, el Señor les dijo a los apóstoles, en el verso número 4, estando juntos les mandó que no, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese bautismo del Espíritu Santo es lo que ocurrió en el capítulo número 2, el día de Pentecostés. Nos dice el capítulo, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí se produjo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo? A mí me gustaría hacer algunas preguntas al final de esta serie de estudios. El bautismo del Espíritu Santo, lo voy a volver a repetir, es un evento histórico único que no tiene repetición. Al igual que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es un evento único que no tiene repetición. El que cree en esa obra es beneficiario del efecto de la sangre preciosa de Cristo y es perdonado. El bautismo del Espíritu Santo también una sola vez aquí en el Pentecostés, y esos creyentes fueron incluidos. Eso significa bautismo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sepultados, injertados en el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor. Ese bautismo dio inicio a la iglesia. Yo edificaré mi iglesia.
y Él la comenzó a edificar con su Espíritu Santo en este día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. De manera que aquí se inicia la iglesia. Esa iglesia tiene 7 pilares o prácticas fundamentales. Las vamos a leer en el capítulo 2 aquí, en el verso número 41, nos dice Lucas, el escritor, en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, los convertidos, fueron bautizados. Este es muy importante, el segundo paso, la segunda columna. Se añadieron aquel día como 3.000 personas, pertenecieron a la iglesia local de Jerusalén y perseveraban, el verbo perseveraban con 4 sustantivos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El perseverar es el hábito esencial de un convertido. Es insistir arduamente, es ocuparse tenazmente y asiduamente en algo. Y esto es la característica de los primeros creyentes. Hoy día vamos a ver la quinta columna. Aquí en el verso número 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo vimos la vez pasada, y ahora vamos a ver, perseveraban en la comunión unos con otros. Aquí está este vocablo, comunión, perseverar en la comunión insistentemente, tenazmente. ¿Qué significa el vocablo comunión? Significa tener algo en común. Eso significa. Esto es entre 2 o más personas. En la Biblia se traduce como compañero, como socio. Por ejemplo, veamos un ejemplo en Lucas capítulo número capítulo 10. Vamos a ir en el capítulo número 5, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el verso número 10. Aquí están los discípulos que llamó el Señor, los pescadores. El Señor les ordena que tiren la red. En el verso número 9, la pesca fue enorme, le cayó temor sobre Pedro y todos los que estaban con él. Y en el verso 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ahí está la palabra comunión, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esta palabra compañeros es una palabra griega, koinonos, que significa socio. Eso significa la palabra aquí compañero, socio. De manera que vamos a hablar de la sociedad de los convertidos. Esta palabra a veces también se traduce como participar, como colecta, como contribución, compañerismo, aparece de muchas maneras traducida en el Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a aprender que esta comunión, este perseverar, esta comunión en la iglesia, esta sociedad en la iglesia, parte como base de la perseverancia en la doctrina. Recuerden que vimos antes que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. No se puede hablar de perseverar en la comunión si no se tiene como base el aceptar la doctrina de los apóstoles. Por eso la Biblia nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso lo vamos a ver después. Pero aquí hay una advertencia, que la comunión, la perseverancia en la comunión, parte de la base de nuestra común doctrina, ¿ya? Y es indispensable que entendamos
¿qué tipo de comuniones existen en la Biblia o que Dios habla? ¿Qué clase de comunión debemos mantener con el mundo? ¿Qué clase de comunión debemos tener con otros creyentes de otras denominaciones? Se puede ver en la Biblia que existen distintos tipos de comunión o sociedad. Y las vamos a aprender, a lo menos 5 tipos de comunión. La primera comunión que aparece en la Biblia es la comunión personal que cada uno tiene con Dios. Todo creyente ha sido llamado a la comunión con el Señor Jesucristo. Leamos en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo número 1, en el verso número 9. Aquí el apóstol dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión. Ahí está el vocablo koinonia, con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cada creyente ha sido llamado a esta comunión. ¿Y por qué hemos sido llamados a esta comunión? Porque el Señor nos compró y nos hizo una sola cosa con Él, ¿ya? Hemos sido totalmente unidos a nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿ya? Hemos sido sacados del mundo y formamos parte del Señor. Y por eso estamos totalmente identificados con Él. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos totalmente unidos. Y hemos sido llamados a mantener esa unión que tenemos con el Señor, esa estrecha comunión que se mantiene por la fe en el Señor Jesucristo. Y esta comunión tiene que ver con la santidad personal de cada creyente. Ya por eso aquí en 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos que esta comunión personal puede romperse por el pecado de fornicación, o por cualquier otro pecado. Esa comunión puede dañarse. Y el creyente tiene que mantenerse cerca del Señor y no romper esta comunión. Esta comunión a la cual fuimos llamados es una comunión íntima que Dios valora mucho en cada creyente. El Salmo 25 lo expresa muy bien. Dice el Salmo 25, en el verso número 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y Dios nos ha llamado a esta comunión y esta intimidad. El creyente tiene que cuidarla, ¿ya? Porque se puede perder. La comunión se puede perder. La salvación no se pierde. Si un creyente peca, no pierde su relación filial con Dios, no pierde su salvación, pero sí se rompe la comunión. El pecado interrumpe la comunión con Dios. Esto fue lo que le pasó al rey David cuando él cometió ese grave pecado de adulterio y de homicidio. Y nos dice aquí mismo en el Salmo 51, si ustedes quieren me acompañan, en el Salmo 51, el rey David estaba preocupado y dice en el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabe lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando un creyente pecaba, el Espíritu Santo lo abandonaba.
El Espíritu venía en algunas ocasiones nomás y no permanecía en ellos. Hoy día eso no sucede, gracias a Dios. Saben, hermanos y amigos, que estamos viviendo una dispensación, un tiempo en que el Espíritu Santo ha venido a vivir, como leímos en 1 Corintios 6. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos abandona. Pero ¿qué pasa si pecamos? El Espíritu Santo se entristece y el Espíritu Santo cambia su ministerio predilecto a hablarnos de Cristo, porque este es el ministerio predilecto del Espíritu Santo en el creyente, promover lo de Cristo, darnos más de Cristo. Y un creyente que anda en luz, que tiene comunión íntima con Dios y con su Hijo Jesucristo, recibe más y más del Espíritu Santo. Pero si ese creyente peca, el Espíritu Santo tiene que cambiar su ministerio y empezar a convencerlo de pecado, ministerio que hace con los inconversos. De manera que, ¿qué pasa hoy día cuando pecamos? El Espíritu Santo no nos abandona, pero se entristece. Vamos a Efesios capítulo número 4, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4, nos dice ahí en el verso número 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Esa ninguna palabra corrompida significa ninguna palabra torpe o ofensiva salga de nuestra boca. Yo me acuerdo de un hermano que contaba que estaba reparando su casa, martillando, y vino un joven creyente a ayudarle. Y el joven creyente lo seguía por todas partes al hermano, que era un predicador, y el hermano predicador le dijo, y bueno, ¿y tú por qué me sigues por todas partes? Porque estoy viendo qué dice usted cuando se golpea un dedo. Porque generalmente cuando uno se golpea un dedo, le puede salir una grosería, ¿no es cierto? Una palabra torpe. Ay, el hermano se rió. Gracias a Dios que he aprendido a que no salgan de mí palabras torpes. ¿Por qué? El verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué pasa, hermanos, cuando salen palabras torpes o corrompidas, ofensivas de nosotros? El Espíritu Santo, que es muy delicado, a la vez poderoso, pero es muy en esencia santo, por eso se llama el Espíritu Santo, él se entristece y se esconde en las regiones más profundas de nuestro espíritu y no quiere salir. No puede salir ni usarnos porque nosotros lo hemos entristecido, porque hemos roto nuestra comunión íntima con Dios producto del pecado. Esta comunión la tiene todo creyente y debemos restablecerla mediante la confesión, ¿ya? Esta comunión es vital y se traduce en una comunión con el pueblo de Dios. Casi siempre que un creyente anda en malos pasos, lo primero que hace es abandonar su comunión con la iglesia. ¿Se ha dado cuenta en eso? Uno le pregunta, ¿y por qué dejaste de ir a la iglesia? No, es que estoy en malos caminos. Ah, tienes que restablecer tu comunión con Dios. ¿Y cómo se restablece? Vamos a Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, nos dice ahí el apóstol Juan en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la provisión para el creyente. El creyente puede confesar sus pecados. ¿Y por qué? Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que el creyente tiene que hacer esto constantemente. Si ha pecado, cualquier pecado que sea, de pensamiento, de hecho, tiene esta provisión y pedir perdón. Señor, tuve un mal pensamiento, Señor, hice esto, Señor, me enojé, se me salió de manos esto, Señor, no actué como es debido, y uno confiesa su pecado, y el Señor es fiel y justo para perdonar. ¿Qué es lo que es la confesión? La palabra confesión literalmente significa repetir lo que sucedió. Por ejemplo, cuando hay un accidente o cuando hay un homicidio, las autoridades, los policías reconstituyen la escena y hacen todo un montaje para reconstruir lo que sucedió. La palabra confesar significa eso, reconstruir lo que sucedió. Una confesión bien hecha es reconstruir la escena delante de Dios. Hay creyentes que dicen, ya Señor, pequé, tú sabes lo que hice, ya Señor, perdona. No, eso no es confesión. La confesión es una reconstitución de la escena. Uno tiene que ir y decirle, Señor, yo hice esto otro, pensé esto, y uno le dice todo al Señor. Y en ese momento que uno está reconstituyendo la escena, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y dice aquí el verso número 9, y limpiarnos de toda maldad. El creyente queda limpio después de la reconstitución de escena. Y hermanos, es una provisión maravillosa. Un hermano me decía, pero hermano, esto lo he hecho tantas veces, ya me da vergüenza ir al Señor. ¿Sabes que literalmente, verso 9, dice, si reiteramos en confesar, está en una forma verbal insistente, si reiteramos en confesar nuestros pecados, Él reiterará en ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que no te canses. Si tienes un mal hábito, no puedes romper ese mal hábito y ya tienes vergüenza de venir a Jesucristo, no te canses, porque el Señor no se cansará de limpiarte y de ayudarte. Esta es una provisión maravillosa para el creyente. ¿Y qué pasa? Se restaura la comunión y el creyente puede seguir adelante. Hermanos amados, les animo a que tengamos todos los días esta confesión. Cuando uno ora, yo no sé si tú tienes el hábito de orar en la mañana, no te olvides de comenzar toda oración con la confesión. El Espíritu Santo te va a alumbrar. Mira lo que hiciste, mira lo que pensaste, mira lo que dijiste. Y a lo mejor hay cosas que ni siquiera te has dado cuenta y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles dentro del creyente y nos hace recordar lo que no deberíamos haber hecho. Nosotros tenemos dos abogados. Uno en el cielo, al Señor Jesucristo, 1 Juan 2:1, y el otro en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 26. Aquí está el segundo abogado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el otro consolador, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando estamos en oración, hermanos, el Espíritu intercede. Nos quiere decir, Camilo, lo que tú necesitas es esto. Tienes que pedir perdón por esto.
Generalmente nosotros oramos más para nuestra carne, para lo que no corresponde, y el Espíritu Santo quiere decirle, no, 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 eso no te conviene. Pide por esto sí te conviene. Esa es la intercesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un acomodador de oraciones. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo arregla la oración y la lleva más perfecta al cielo. No, el Espíritu Santo intercede en nuestros corazones. Él nos quiere llevar a que pidamos lo que nos aleja del pecado y que nos mantiene más cerca de la comunión con el Señor Jesucristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora vamos a ver una segunda comunión, la comunión social. Esa comunión social que hemos de tener con el mundo y con toda persona, en el trabajo, en la universidad, en los estudios, en cualquier orden de cosas. No es una comunión moral ni doctrinal, es una comunión social para vivir en este mundo. Y debemos mantener esta comunión porque estamos en el mundo. El apóstol Pablo dijo a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esa gentileza no es que andemos riendo, no es así. No, esa palabra gentileza en Filipenses 4:5 significa vuestra dulce razonabilidad. ¿Y qué significa eso? Dulce razonabilidad. Significa que hemos de vivir contribuyendo al conocimiento de Dios. Que la gente se dé cuenta que somos cristianos, que no andamos de cara larga, que no andamos haciendo cosas indebidas, que no nos andamos metiendo como opositores en protestas y andando haciendo pancartas en la calle. No, nosotros no andamos en ese tipo de cosas. ¿Ya? Hemos de ser mesurados, controlados, promoviendo la piedad, tanto hombres como mujeres. Debemos ir al trabajo, al estudio, para estar en este mundo, pero siempre representando los intereses del Señor. El Señor Jesucristo oró no para que seamos quitados del mundo. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo y vamos a ser perseguidos por el mundo. Sobre todo si nos identificamos con Cristo y hablamos de Él, el mundo nos va a rechazar. La amistad con el mundo debemos tener clara, hermana y hermano, que es enemistad con Dios. Nosotros no debemos amistarnos con el mundo. Debemos no ser opositores al mundo, pero no debemos seguir la corriente de este mundo. ¿Ya? Por eso dice en Primera de Juan, si quiere me acompaña, en Primera de Juan, el primer libro de Juan, primera carta, capítulo número 2, versículo número 15, el apóstol dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que significa aquí mundo? La palabra mundo se usa como el globo terráqueo, ¿no es cierto? En la Biblia se usa como el globo terráqueo, se usa como la gente que está en el mundo, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a las personas, pero también mundo se usa aquí como el sistema manejado por el diablo, opositor al Señor. Por eso aquí mismo, en Primera de Juan, capítulo 5, dice ahí, en capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema que gobierna este mundo está bajo el maligno. Es un sistema de iniquidad que va contra Dios, que es opositor a su palabra. Por eso la universidad
en el trabajo, en la televisión, en la radio, en los periódicos, vas a encontrar ese sistema opositor a Dios, ¿ya? En algunos lugares más que en otros. Ese sistema nosotros no tenemos que amarlo, no tenemos que seguirlo, porque el que ama ese sistema, el amor del Padre no está en él. No debemos vivir buscando esa comunión con el mundo. Y estando en el mundo, debemos imitar al Señor. ¿Qué es lo que hacía el Señor cuando estuvo aquí en este mundo? Mire, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 5. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y en el verso número 30. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor Jesús siempre estaba con publicanos, con rameras, con pecadores. ¿Por qué? No porque tuviese comunión moral con ellos, ni doctrinal, sino una comunión social. ¿Para qué? Para hablarles de la salvación. Capítulo número 7 también de Lucas, capítulo 7, versículo 34, dijo el Señor: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y al Señor lo criticaban porque lo invitaban a sus casas a esta gente sin ley, estos marginados por los judíos, y lo definían como comilón y bebedor, aunque el Señor nunca lo vemos comiendo ni bebiendo. Es interesante eso. El Señor iba ahí, pero nunca lo vemos comiendo y bebiendo. Él estaba ahí, compartía, escuchaba a la gente, pero les hablaba del reino de Dios. Capítulo 15 también del Evangelio de Lucas, capítulo 15, el versículo número 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí tenemos la comunión social que tenía el Señor. El Señor lo invitó Simón el leproso, lo invitó muchas personas, los invitaron, por ejemplo, también en el capítulo 19, Lucas 19, en el verso 7, vemos aquí que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y amigo querido, si tú todavía no eres del Señor, aquí tenemos a un amigo maravilloso que quiere tener comunión contigo. El Señor quiere entrar en tu vida para cambiarte, así como cambió a Zaqueo. Y Zaqueo se puso en pie y dijo: señores, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué cambio? Este hombre que antes robaba ha cambiado su corazón. ¿Y por qué cambió su corazón? Porque el Señor lo regeneró, lo cambió de dentro para afuera, hizo de él una nueva criatura. Y el Señor tenía comunión social con la gente para hablarle de Cristo. Entonces, nuestra comunión con el mundo, ¿cómo tiene que ser? No doctrinal ni moral, sino social. ¿Para qué? Para mostrar quiénes somos, para hablarles de Cristo, para que conozcan la salvación. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto, porque hay algunos que toman esto como excusa para ir a meterse a cualquier lugar. No. Tenlo por seguro que si tú entras a una sala de cine, el Señor se va a quedar fuera. Si tú entras a un estadio para un partido de fútbol, tenlo por seguro que el Señor no va a entrar contigo.
Ustedes que son fanáticos del fútbol, igual que los chilenos. Bueno, una tercera comunión que habla la Biblia, la comunión básica entre creyentes, que es el tema que aquí se está tratando en Hechos 2:42. Referida a todo creyente salvado por la sangre de Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo número 12. Dice ahí, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo quería viajar, dice en el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sabe que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia en Roma, pero él les escribe una tremenda carta doctrinal para que ellos aprendan la doctrina de la justificación. Pero Pablo no comenzó esta obra. Es interesante eso. Pero él quería viajar para allá para poder tener comunión con ellos y deseaba veros y comunicarles algún don, dice el verso 11, y para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común, dice el verso número 12. Aquí está esta comunión que tenemos los creyentes como común. ¿A quién tenemos en común? Al Señor Jesucristo. Tenemos en común al Espíritu Santo que nos selló. Tenemos en común un mismo destino, el cielo. Tenemos en común una misma esperanza, el arrebatamiento. ¿No es cierto? Esperamos que el Señor vuelva. Esa comunión no tiene distinción con cualquier creyente de cualquier denominación. Y hermanos, aquí quiero decir algo. Hay creyentes en las denominaciones. No digo que todos sean creyentes, hay algunos que no son creyentes, pero hay algunos que sí son creyentes en las denominaciones. Y tenemos esta común fe con ellos, ¿ya? Pero no debemos seguirlos ni obligarlos a que nos sigan. Por ejemplo, el Señor, mire lo que les enseñó a sus discípulos. Vamos a Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, en el verso 38. Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto que a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este hombre que echaba fuera demonios en el nombre del Señor, no seguía a los apóstoles ni al Señor, pero lo hacía. Y no sabemos de qué pasó con él. De la misma manera, hermanos, hay creyentes en las denominaciones, pero nosotros no estamos llamados a pedirles que nos sigan o nosotros seguirlos a ellos, ¿ya? Dios los bendice igual. Dios no bendice sus métodos, sino su palabra. Hay personas que se convierten en las denominaciones. Un hermano me decía, oiga hermano, pero mira, allá hay como 1000 personas y se convierten y van ahí y llenan sus aulas. Y nosotros acá somos apenas unos 4, 5, 10, 20, 30, no somos más. ¿Por qué no imitamos lo que ellos hacen? No. Nosotros no somos llamados a imitar sus métodos. Bueno, ¿y por qué se convierte gente ahí? Porque Dios bendice su palabra. Isaías dice que su palabra no volverá a Dios vacía, sino que hará aquello por lo cual la envió. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, acompáñenme en la carta a los Filipenses, capítulo número 1,
En el verso número 15, Pablo dijo, Filipenses 1:15, a la verdad, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo decía, bueno, ellos lo hacen por ese motivo, por esos métodos, pero yo me alegro porque Cristo igual es predicado. De manera que si usted va por la calle, escucha a un evangélico que está predicando en una esquina, gracias a Dios que lo haga, ore por él para que predique el evangelio, pero no siga sus métodos. No vaya a su congregación, no tenga esa clase de comunión. No estamos autorizados a eso, queridos hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siguen la doctrina de los apóstoles. No somos invitados a tener comunión con quienes no sigan la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Esta comunión con los hermanos que nos es común, en la fe que nos salvó, en la esperanza, en nuestro destino, en el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo, todo eso lo tenemos en común. Pero si nos acercamos y le decimos, ¿usted cree que la salvación se pierde? Posiblemente nos van a decir, sí, estamos perseverando porque la salvación se pierde. ¿Ya? Entonces hay diferencias doctrinales en estas denominaciones y nosotros no podemos tener comunión con ellos. Por eso es necesario el tipo de comunión, la comunión doctrinal, que solo puede existir cuando es una doctrina conforme a la verdad y a la piedad de las Escrituras. En primera de Timoteo, acompaña en primera Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo dijo a Timoteo en el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos que de entendimiento y privados de la verdad que toman a la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ya? Y hay muchos que usan la piedad como fuente de ganancia. Y la piedad, hermanos, tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice el capítulo 3, ¿no es cierto? Tiene que ver con el conocimiento que nos hace acercarnos más a Dios y ser como Dios. Y esta piedad tiene que ser en el modo de vida del creyente, tanto hombre como mujer. Alguien dijo que la piedad es todo aquello que ayuda al conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos esta doctrina que no solamente tiene que ver con cómo es Dios, sino que también cómo es su iglesia. Y esto es sana doctrina. Vamos a leer en Tito, capítulo número 2, la carta a Tito, está después de segunda de Timoteo, viene Tito, capítulo 2, en el versículo número 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, hay doctrinas que no son sanas, hay doctrinas de demonios, aparece en 1 Timoteo 4, doctrinas de demonios, ¿ya? Aquí se está hablando de sana doctrina. Y esta es la comunión que tenemos que tener con aquel que dice ser creyente. Es la comunión en la fe de esta doctrina.
En el capítulo 1 de Tito, capítulo 1, el apóstol pide que los ancianos, dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia, paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí está la común doctrina. La palabra fe aquí se está refiriendo, hermano, al conjunto de doctrinas que hemos recibido. Y tiene que ver la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación, la doctrina del Señor, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina en cuanto al servicio en la iglesia, la doctrina de la piedad para la mujer y el varón. Todo eso tiene que ver con la doctrina que hemos recibido. El apóstol dice aquí en el capítulo 1, versículo 13 de Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los cretenses, donde vivía Tito, la isla de Creta, no eran sanos en la doctrina. Y el apóstol le dice a Tito, repréndelos, diles duramente, con base bíblica, cuál es la verdadera fe doctrinal. Porque hay algunos que andan chuecos, mezclándose con las denominaciones y quieren traer para la iglesia lo que no corresponde a la doctrina de la fe sana. También en el capítulo 2, versículo 2, un requisito de los ancianos es esta, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Los ancianos tienen que ser hombres sanos en la fe, serios. ¿Qué significa ese vocablo serios? No significa un hombre que no se ríe, que no tiene buen humor, no. No es un hombre que anda con la cara larga y enojado, no. Significa que tienen control. Eso significa control propio. Que sean dignos de respeto, en amor y en la paciencia. Y hermanos, los ancianos tienen que tener clara la doctrina de la iglesia local. Por ejemplo, ¿cómo celebramos la cena del Señor? ¿Por qué tenemos los símbolos? ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo, dado por nosotros. Pero también el pan representa la comunión que tenemos como iglesia. ¿Qué representa la copa? El nuevo pacto. La sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El símbolo no es el vino. El símbolo es la copa. Y eso tiene que tenerlo muy claro un anciano. Y cuando participamos de los símbolos, lo hacemos haciendo memoria del Señor. Y mientras participamos de los símbolos, no hay que colocar algún himno entre los símbolos, un coro. Eso no aparece en la Biblia, hermanos, y un anciano tiene que tener claro eso. En ninguna parte de la Escritura, la participación de los símbolos se interrumpe con un himno o un cántico. No, eso no es Escritura. No aparece. Y el anciano, o los ancianos, tienen que ser sanos en cuanto a la doctrina de la cena del Señor. Y en toda la doctrina de la iglesia local. Es un motivo de disciplina el promover falsa doctrina. Vamos a leer Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, en el verso número 17, dice el apóstol, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, con la comunión doctrinal. ¿Qué tipo de doctrina tiene cada miembro de la iglesia y si están de acuerdo con la sana doctrina? Hebreos capítulo número 13, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13 y en el verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el ambiente es totalmente judío, ¿no es cierto? Los judíos se preocupaban mucho de lo que había que comer o no comer, etcétera, etcétera. Pero aquí el Espíritu Santo habla de doctrinas diversas y extrañas. Y Pablo también habla de doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro este tema de la comunión doctrinal. Y hay hermanas y hay hermanos hoy día tristemente que no quieren sufrir la sana doctrina. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que muchos creyentes no quieren sufrir la sana doctrina. Los hermanos españoles Jaime y Emilio, de España, ustedes lo conocieron los españoles, gracias a los señores también allá, pero ellos nos cuentan que allá en la asamblea en que se convirtió el hermano Jaime Suñé, ellos abandonaron la sana doctrina. ¿Saben lo que hicieron? Pusieron a votación si las hermanas se cubrían con su cubierta, lo que llamamos velo nosotros, o dejaban esa práctica. Y lo sometieron a votación. A ver, hermano, ¿seguimos con esta práctica de usar la cubierta o no? Los ancianos hicieron eso. Voten ustedes. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Y ganó no usar la cubierta. Quedó la hecatombe. La mitad de la asamblea se fue, entre ellos el hermano Jaime Suñé. Qué triste. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo número 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo un cristianismo, hermanos, que no quiere sufrir la sana doctrina. No, pero ¿cómo? Eso es muy antiguo, eso está pasado de moda, eso que tenemos que andar con la pollera, y por qué eso, y por qué esto otro, y por qué no modernizamos este asunto. Todo eso, hermanos, estamos siendo bombardeados. Nuestra comunión doctrinal es muy, muy importante y es esa la que debemos buscar. Un quinto tipo de doctrina, de comunión, es la comunión práctica. Es lo que vemos, volvamos a nuestro capítulo 2 de Hechos capítulo 2, nos dice en el verso número 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en el capítulo 4 de Hechos 4, en el verso 32, nos dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí está este
Quinto tipo de comunión, hermanos, la comunión práctica. El sentir de compartir con otros lo que Dios nos provee. ¿Cómo estamos en esta comunión? Hermanos que ponen a su disposición lo que poseen, su carro, su hogar, sus bienes, y comparten. Esto, hermanos, muy importante. Esto no es filantropía. Hay gente que le gusta la filantropía. ¿Qué significa filantropía? El amor al ser humano. Hay muchas sociedades filantrópicas de ayuda al prójimo. La Cruz Roja, una serie de obras que a la gente le gusta, le encanta esto, sobre todo ahora en la pandemia, hacen ollas comunes, y es muy bueno que lo hagan, está muy bien. Pero nosotros no lo hacemos por filantropía, sino por amor hermanable, el cuidado de nuestro pueblo. Y esto proviene de la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 15 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo número 15 en el verso número 11. Dice Moisés: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y esto es un mandamiento para Israel, pero lo podemos aplicar en nuestra iglesia. Es un mandamiento también de la iglesia. ¿Dónde aparece? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6, en el verso número 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por esta comunión práctica. ¿Quiénes de los hermanos han perdido sus trabajos? ¿Quiénes de los hermanos están mal económicamente? Los dineros que se recogen en la asamblea tienen que ir en ayuda de ellos, ¿ya? En esta comunión práctica. También debemos mantener esta comunión práctica con aquellos hermanos que están al servicio a tiempo completo. Vamos a leerlo en Filipenses capítulo 1. La carta a los Filipenses capítulo número 1. El apóstol dice en el verso número 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, ahí está la palabra koinonia, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa esa comunión en el Evangelio? Que los filipenses ofrendaban a Pablo. Capítulo 4 de esta misma carta, Filipenses 4, versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y la iglesia, hermanos, los dineros que se recaudan deben ser usados también para aquellos hermanos que trabajan a tiempo completo. No tenemos que ofrendar a entidades misioneras. No aparece en la Biblia. Directamente a los hermanos que están trabajando a tiempo completo. El hermano Simón Roja o otros hermanos que ustedes conozcan como obreros del Señor, directamente a esos hermanos. Ellos son los que están trabajando a tiempo completo y tenemos que tener esta comunión práctica con ellos. ¿Ya? Es un mandamiento del Señor. Es un aspecto muy importante en esta quinta comunión para los hermanos necesitados, para los que pobres entre los santos, para los hermanos que están sirviendo al Señor, etcétera, etcétera. Esta comunión, hermanos, es muy importante. Bien, hermanos, esta perseverancia en la comunión tiene que ver con esto. En la doctrina de los apóstoles y también en la comunión práctica con nuestro pueblo. Vamos a orar al Señor.
Nuestro Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, que nosotros tenemos esta comunión con el Señor a la cual hemos sido llamados. Él nos compró con su sangre preciosa, hemos sido unidos a Él. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra y tu Santo Espíritu para poder mantener esta comunión. Y ayúdanos también, nuestro Dios, a perseverar en la comunión de los unos con otros en la iglesia, en el bien de cada uno, como también en esta doctrina, esta fe, una vez dada a los santos que tú nos has dejado en tu hermosa palabra. Queremos dejar todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.